Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenía los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Que Dios bendiga la lectura y la presentación de su palabra. A continuación, el pastor Juan Salazar es el designado en esta mañana para la presentación de la palabra. ¿Le faltó encenderlo? ¿Sí pueden escuchar? Si no, 1, 2, ¿sí? ¿Sí escuchan? Ahora sí. Qué bueno. Feliz sábado para todos. Nos alegra estar esta mañana aquí con ustedes. Qué bueno que aquí hay almuerzo porque no hay apuro. Primero comamos la comida que a vida eterna permanece. Y luego comeremos la comida que perece. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar un tema que ha sido siempre un poco controversial, pero que tiene un mensaje importante para nosotros. Fue escrito precisamente para nosotros. Y el hecho de que sea un poco controversial, porque hay algunas posiciones particulares, no significa que no podamos entender el significado más importante de esta expresión, los 144,000. Creo que lo más importante de los 144,000, ¿cree usted que son simbólicos o son literales? Es su misión. Es para qué han sido llamados y qué tan importante es su significado para nosotros, para nuestra vida espiritual. En esta mañana vamos a tratar de hablar un poco acerca de ellos, pero creo que lo más importante o su mensaje, no se aprecia muy bien allí en las letras, es que ninguno tome tu lugar. Que ninguno tome tu lugar es el mensaje principal y lo más importante de los 144,000 es su misión. Sin embargo, en esta mañana yo voy a compartir mi posición basado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía, y luego entonces va a ser pues de gran utilidad para ustedes, para su estudio. Este mensaje yo pues lo presenté en la iglesia de Jordán hace unos sábados atrás, y pues cada vez que uno presenta un mensaje y planea volver a presentarlo, la siguiente versión es una versión mejorada. Así que es como cuando usted se compra un carro del año, ¿no? Y ya el carro tiene 2 años con él. El del 2027 pues es una versión mejorada, ¿no? Mucho mejor, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el celular. Entonces, ustedes tienen el privilegio de escuchar ahora una versión mejorada y más larga también de este tema. Porque uno va enriqueciendo el mensaje en la medida que uno va descubriendo cosas nuevas. Y así pasó también con los evangelios. El primer evangelio en ser escrito fue el evangelio de Marcos. Es un evangelio corto. Posiblemente el apóstol Pedro fue quien lo dictó a Marcos. Y normalmente cuando usted hace un ensayo, siempre el ensayo es más corto que la tesis. La tesis ya viene modificada porque usted ha estado haciendo varios ensayos. Por eso entonces los otros evangelios son más largos porque van a tomar fuentes también del evangelio de Marcos.
Entonces, por eso el tema pues viene con una versión mejorada porque uno va escudriñando, va estudiando nuevas cosas. Pero vamos a tratar de avanzar en esto. Quiero usar, hermanos, una ilustración en esta mañana para poner un punto de urgencia, un punto de urgencia en el mensaje de esta mañana. ¿Tengo que apuntar a dónde? ¿Allá? Ok, vamos entonces. Solamente dígame a dónde tengo que apuntar. ¿A usted? Ok. Hay una película, hermanos, ahí está, ya comenzó titulada, seguramente algunos de ustedes ya la han visto, la película titulada La lista de Schindler. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Bueno, le recomiendo que vea esta versión que salió hace muchos años. Esta película es considerada, esta película es considerada como una de las mejores películas en la historia del cine, basada en una historia real. Su director fue Steven Spielberg. Tuvo tanto éxito esta película que recaudó 321.2 millones de dólares en todo el mundo, imagínense. Fue galardonada con 7 premios Oscar, entre ellos mejor película, mejor director, mejor guión adaptado y mejor banda sonora. Es una película bien inspiradora por la siguiente razón. Esta película relata la historia de un empresario alemán, Oskar Schindler, que salvó de morir en el Holocausto a más de 1.000 judíos polacos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, por ahí salió la película de Desmond Ford, que fue un adventista del séptimo día. Hace poco murió. El año pasado estuve en una iglesia que él normalmente asistía y todavía estaba vivo uno de sus compañeros combatientes. Estuvo allí ese sábado que prediqué en una iglesia de North Carolina, en una de las montañas, bien linda la iglesia. Y pues él salvó cerca de 70 y pico de personas, quizás un poquito más, pero salvarle la vida a 1.000 personas. Que la vida de 1.000 personas esté en las manos de una persona. Es interesante, ¿no? Eh, entonces tenemos también que al final de la película, los judíos de Shirley, como se les llama, o se les conoce en la historia, le entregan un documento en el que explican su papel en la salvación de miles de vidas. Y le entregan un anillo de oro con una inscripción del Talmud que dice, quien salva una vida salva el mundo entero. Detrás de esas miles de personas que él salvó, quizás 1.000 personas, hay otras personas también que por repercusiones también fueron salvas. Y luego entonces este hombre murió. Entonces, le voy a pedir que lo pasen ustedes. Este hombre murió el 9 de octubre de 1974 y fue enterrado en el monte de Sión, interesante, en el monte de Sión en Jerusalén, donde están enterrados muchos de los hombres de la Biblia, como David y otros más, reyes importantes de Israel. Israel lo declaró justo entre las naciones, un premio para los no judíos que arriesgaron su vida para salvar durante el holocausto pues, a muchas personas. Al terminar la película, vamos a pasar a la siguiente, encontramos allí muchos de los sobrevivientes que fueron salvados por Oskar Schindler junto a su tumba durante la filmación de la lista de Schindler. Y si ustedes van al museo, a ese museo del Holocausto en Israel, pueden apreciar una lista o unas de las listas originales de personas que por estar en esa lista, el simple hecho de estar en esa lista, fueron salvadas.
Ahora, yo quiero que usted piense lo siguiente. Imagínese que usted, su vida y la vida de sus hijos depende solamente de estar en una lista. Si usted hubiese tenido que estar allí, incluso a usted no le importaría perder la vida con tal de que su familia y sus hijos estuviesen incluidos en esa lista. Usted haría lo posible o lo imposible, yo lo haría. Si la vida de mis hijos depende de estar en una lista, que su nombre aparezca allí, yo haría lo posible o lo imposible por salvar a mi familia. ¿No lo creen ustedes que ustedes también harían lo mismo, sí o no? Muchos de estos niños ni siquiera sabían cómo estaban siendo asesinados. Algunos entraban inocentemente a algunos lugares sin saber que eran hornos gigantescos donde morían, los quemaban vivos. Y ese simple hecho de estar en la lista marcaba la diferencia del sufrimiento o de la vida. Ahora, nosotros estamos mirando esto y nos impresiona verlo desde un punto de vista humanitario, desde un punto de vista muy terrenal, muy antropológico. Pero ahora veámoslo desde un punto de vista mucho superior, desde un punto de vista espiritual. Estar en la lista de Dios, ser sellado, de eso depende qué cosa, depende de la vida eterna. De estar sellados o de no estar qué, sellados. Y yo quiero preguntarte a ti, si tú harías lo posible o lo imposible por salvar a tus hijos de una catástrofe como esta, ¿estás haciendo hoy lo posible por salvar a tus hijos, tu familia o al prójimo, a los vecinos de lo que viene? ¿O solamente estamos viviendo nosotros para salvarnos a nosotros mismos? Cuando realmente estar en esa lista, pues de eso depende, obviamente, los resultados, la vida eterna. Así que vamos a hablar un poco acerca del sello de Dios, los 144,000 y su misión. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a ir a la Biblia, capítulo 7, lo que fue nuestra lectura bíblica, y a partir de ese punto vamos a iniciar el estudio. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4 dice, y preste atención, porque aquí hay algunos detalles muy importantes. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué están deteniendo estos ángeles según la descripción del libro del Apocalipsis? Están deteniendo destrucción. Ahora, yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan que el Apocalipsis tiene un lenguaje altamente o ricamente simbólico. Pero el hecho de que tenga un contenido o haya sido expresado altamente en simbolismo, no quiere decir que muchas de las cosas que está diciendo allí no sean reales. Así que yo les voy a hacer un examencito aquí a ver cómo va con el tema del simbolismo. Porque a veces algunos piensan, o el énfasis de los 144,000, no, es que eso es un número literal, no podemos decir que es simbólico. Y hay realidades simbólicas, pero hay realidades reales. Y lo más importante no son las realidades simbólicas, lo más importante son las realidades reales. ¿Están captando el asunto? Voy a hacer una pregunta. En Apocalipsis capítulo 12 se habla de una mujer que está vestida del sol y que está parada sobre la luna. ¿Han visto ustedes alguna mujer que está parada sobre la luna? Hace poco fueron a una misión y le dieron la vuelta a la luna y no había ninguna mujer allí parada sobre la luna. Pero la Biblia dice que hay una mujer que está parada sobre la luna, está vestida del sol. ¿Es una mujer literal o simbólica? ¿Literal o simbólica? La mujer es simbólica, pero su significado es que es real. ¿Qué es lo más importante, el simbolismo o la realidad? La realidad. Representa la iglesia de Dios. Es un simbolismo de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. El dragón, dice que hay un dragón escarlata que viene y quiere acabar y destruir a la mujer. ¿Es simbólico o es literal? ¿Verdad? Porque no hemos visto un dragón, o usted ha visto algún dragón alguna vez en su vida. Yo quisiera verlo. Me llaman la atención los dragones, pero nunca he visto un dragón. Así que el dragón es simbólico o literal.
Es simbólico, correcto. ¿Y simboliza a quién? Simboliza, ¿es un símbolo de quién? De Satanás. También se usa la serpiente para simbolizar a quién? A Satanás. Ahora, ¿Satanás es simbólico o es real? Ah, entonces lo importante muchas veces no es tanto que discutamos el tema, es simbólico, literal, es la aplicación que nosotros debemos darle. Sigamos con este ejercicio y luego dice que hay un niño. Un niño que el dragón quiere ¿qué? Devorar en cuanto nazca. Y yo le pregunto, ¿el niño es simbólico o es literal? La mujer es simbólica, el dragón es simbólico y el niño sí es literal. Y me dicen, yo estoy de acuerdo que el niño es literal, representa a quién? A Jesucristo. ¿Y cómo podemos nosotros saltar de lo simbólico a lo literal? Porque fue la manera en que Jesús también interpretó las escrituras. Fue la manera en que Pablo también interpretó las escrituras y ellos nos dan un modelo de cómo nosotros podemos ¿qué? Hacer interpretaciones. Ahora, al punto donde yo quisiera, hermanos, que ustedes atendieran es que sí, el Apocalipsis está lleno de simbolismo, pero lo más importante es su significado, no es su aplicación en nuestra vida espiritual. ¿Ok? Así que si los 144.000 son literales o son simbólicos, lo más importante es su misión. ¿Cuál es la razón de ser de este grupo? ¿Ok? No, lo más importante no es si son simbólicos o son literales. Aunque yo hoy les voy a decir, a través de la Biblia y a través del Espíritu de Poesía, que considero que es un grupo o es un número simbólico. Entonces, no lo olviden, apreciados hermanos, las realidades en el libro de Apocalipsis son lo más importante para nuestra ¿qué? Entender las realidades apocalípticas son fundamentales para nuestra vida. Más que los simbolismos, sean literales o sean simbólicos, es su aplicación para nuestra vida espiritual. Eso significa que yo necesito estudiar el libro del Apocalipsis desde un sentido más práctico. ¿Para qué me sirve el libro del Apocalipsis? ¿Cómo puedo yo usar el libro del Apocalipsis, su mensaje, para ganar almas, para presentar a Jesucristo, para revelar promesas, para decir al mundo que hay esperanza? Mientras quizás muchos están enfrascados en los simbolismos, que eso también es importante, pero lo más importante es su aplicación para nuestra vida eterna. Así que entonces dice que están allí los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos sobre la tierra. Pero ¿cuál es la razón fundamental por qué esos ángeles están deteniendo los 4 vientos sobre la tierra? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido más práctico de este pasaje? Hay una destrucción que viene sobre el mundo. Y noten ustedes, dice, que detienen los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 3 elementos: tierra, mar, árboles. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía ¿qué cosa en su mano? Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de ¿qué? De hacer ¿qué? Daño. Se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Interesante que ahora solamente menciona 2 elementos, tierra y mar. Pero recuerden que hay 3 elementos, tierra, mar y árboles. Pero se le dio orden de dañar ¿qué cosa específicamente? La tierra y el mar. Más no ¿qué? Más no a los árboles. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ustedes saben que ya lo he mencionado, pues en Apocalipsis, pues los elementos simbólicos tienen un significado. Y estos árboles que representan, a los cuales los ángeles se le dice, no le hagan daño a los árboles
Fueron designados para dañar ¿qué? La tierra y el mar, mas no los árboles. Luego dice, hasta que los siervos de Dios sean ¿qué? Interesante, dice, los siervos de Dios. No olviden esta palabra que tiene una conexión importante en el capítulo 7. Hasta que sean sellados en su frente los siervos de nuestro Dios. Hay un salmo que compara los fieles justos a los árboles. ¿Cuál es ese salmo? El salmo número 1. Vamos a leerlo. Salmo número 1. Así que vamos a la Biblia. Busque ahí en su Biblia Salmo capítulo 1. Era el salmo favorito de mi papá. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿dónde está su delicia? En la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿Conocen la ley de Dios? ¿Cuántos mandamientos? 10 mandamientos. En la próxima vez vamos a hablar acerca de los mandamientos y el concepto del pecado, para que tengamos una visión más amplia de esto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace ¿qué? Prosperará. Así que Dios está impidiendo la destrucción sobre su pueblo, porque son personas que son obedientes a su ley. Pero Dios está ¿qué? Sellándolo, dice, hasta que sean sellados los siervos de Dios. Ahora, en un instante vamos a volver al tema del sellamiento, porque muchas veces el concepto del sellamiento para nosotros es algo que no es bíblico. Así que vamos a hablar un poquito acerca del sellamiento. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar un poquito acerca del concepto del sellamiento. Primera instancia, el sellamiento es un proceso espiritual, invisible a los ojos humanos, que se halla en marcha para apartar a los hijos fieles de Dios antes de que termine ¿qué? El fin del tiempo de gracia. Luego también encontramos que el sellamiento es un proceso que comienza ¿cuándo? Comienza el día que usted aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y termina en el momento de la muerte o del juicio final. Así que yo quiero que leamos estos dos pasajes, principalmente Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1 y el versículo 13. Y vamos a mirar allí lo que dice el apóstol San Pablo acerca del sellamiento. Dice él en el capítulo 1, versículo 13 lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Habiendo creído, habiendo aceptado, dice que fuiste ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuándo comienza el proceso del sellamiento en el creyente? Cuando acepta ¿qué? Cuando acepta a Jesús como su Salvador personal. Y si hay una persona que no acepta a Jesús y rechaza a Jesús, ¿puede ser sellado? No. Pero puede haber una persona que aceptó a Jesús y no ser sellado finalmente. Sí, eso también lo vamos a ver. Puede ocurrir. ¿Y cuándo termina? Termina en el día en que la persona muere o cuando termina el juicio investigador. Vamos a la siguiente lámina. Otra cosa que también debemos saber, y esto es muy importante, es que el sellamiento del cual se habla aquí está en el contexto de qué dos cosas, qué dos eventos. Está en el contexto del sexto y el séptimo sello, indicando de esta manera que el desenlace de los eventos finales y las calamidades que han de caer sobre la tierra no pueden ocurrir hasta que los hijos fieles de Dios hayan sido ¿qué? Hayan sido sellados. Ahora vamos a un punto muy, pero muy radical. Vamos a la siguiente lámina. La palabra sello o sellamiento en la Biblia viene del significado efragi.
Para nosotros, apreciados hermanos, el sellamiento en muchos años lo hemos pensado de la siguiente manera. En Venezuela hay un sello que se llama el sello Norven. Quizás de alguna manera ustedes aquí en Estados Unidos están familiarizados con eso. Ese sello se le pone a todos los productos en el acabado final. Es un sello que por año pues, se ideó con la finalidad de que todos los productos comestibles lleguen a la línea final de producción y cumplan con todo ¿qué? Con todos los estándares. Así que si hay un producto que llega, y hace poco hice un curso de manipulación de alimentos, y aquí pues tienen cosas muy estrictas. Por ejemplo, cuando llega, tengo varios hermanos que son traileros, y a veces me llaman, pastor, echaron una carga para atrás, y tengo que botarla. Pero eso está bueno, me dice. Y entonces por ahí tenemos varias iglesias que tienen fundaciones, sobre todo cuando eso pasa en Houston, en Dallas. Entonces nosotros ubicamos a las personas para que vayan a retirar esa mercancía que está buena, pero que el H-E-B o el Walmart rechazó. ¿Y sabe por qué muchas veces la rechazan? Porque hay algunas especificaciones. Cuando la persona recibe los alimentos, evalúa cómo vino la carga. Y entonces ahí mismo mete el termómetro ahí, si es algo de refrigeración. Y si está por debajo, así sea por 1 grado, está por debajo de las exigencias de aquí, esa carga no te la puedo recibir. Porque todo lo que viene por debajo de lo que exige. Tiene que venir a esta temperatura. Y luego también tienen que checar si está, si fue almacenada a unas 10 pulgadas sobre el nivel del piso. Bien sea de la traila, o porque se imagina pues que si la subieron así, pues si la mercancía estaba en contacto con el piso, no, mínimo tiene que estar a 10, a 10 pulgadas. Por eso las paletas más o menos tienen ciertas medidas. Y luego también la manera en que la almacenaron. Y luego que eso sale y es almacenada, hay una norma que es la norma de salida, entrada y salida. Primero sale lo más viejo que lo nuevo. Quiere decir que cuando las personas almacenan todo, tienen que mover todos los alimentos que entraron un día anterior. Porque primero tenemos que deshacernos de ¿qué? De lo más viejo. Así que hay varios asuntos. Entonces, cuando yo le digo que el sello de calidad lo que procura es que el acabado final esté ¿qué? Perfecto. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el sellamiento de Dios está buscando eso. Bueno, cuando este hermanito esté santito ya, se vista bien y coma bien, ahora sí le pongo el sello. ¿Cómo se llama eso? Salvación por obra. Entonces Dios nos va a salvar a nosotros por las obras. Entonces nosotros pensamos que el sellamiento es para personas que están bien portaditas, son fieles en todo. Y el sello no tiene que ver con eso. Y vamos a usar 3 elementos de la Biblia para demostrar que el sellamiento no tiene que ver con el acabado final. Ahora usted va a decir, bueno, pastor, quiere decir que ahora yo puedo vivir una vida bien ligera, puedo cometer pecado. No, porque resulta que acuérdense que los siervos de Dios tienen el carácter de Dios, tienen el nombre de Dios en su vida. Por eso son santos. No porque lo alcanzaron por sus obras, sino porque Dios mora en sus vidas. Pero en ese detalle vamos a ir más adelante. Pero entendamos el tema del sellamiento. Viene del griego esfragi. Significa señal o signo que indica propiedad privada. Hay 2 elementos contundentes que demuestran que pertenecemos a Dios. ¿Cuáles son los 2 elementos que nos dicen a nosotros que somos una propiedad privada? ¿Y qué hace usted cuando usted tiene su propiedad privada? Usted la cuida, le da seguridad, preservación, indica genuinidad. Puede ser literal o figurativo, visible o invisible, colocado en una parte del cuerpo que tiene que ver con las facultades mentales o el entendimiento. Así que el sellamiento es el acto que Dios hace para proteger a su pueblo de la destrucción. No porque ya es santo.
Ahora, presta atención a este detalle. Vamos al libro de Ezequiel. Y luego vamos a mirar dos ejemplos en la Biblia que ustedes conocen. Pero vamos al libro de Ezequiel, capítulo 9. No olvide la pregunta, hay dos señales contundentes por las cuales pertenecemos a Dios. Luego volvemos a ese punto. Vamos, Ezequiel capítulo 9, versículo 9 en adelante. Clamo en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. ¿Qué vienen a hacer los verdugos? Vienen a destruir, a matar. Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ezequiel, capítulo 9, versículo 9. Ok, ya va, déjeme estar claro. Ok, vamos aquí a, yo le dije capítulo 9, ¿cierto? Versículo 1, versículo 1 en adelante. Ezequiel 9, versículo 1 en adelante dice, ok, ¿estamos allí? Clamo en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en sus manos su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que miran hacia el norte y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle qué cosa, una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo, pasa por la ciudad en pos de él y mata, no perdones vuestros ojos, ni tengáis misericordia, mata a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese que señal, no acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Entonces, la señal, ¿cuál era la finalidad? ¿Era qué? Protección. ¿Para qué? Para que los que tuviesen la señal no fueran qué? Destruidos. Y cuando miramos entonces la experiencia del pueblo de Israel, cuando en el contexto de la 10ª plaga, las plagas venían ¿qué? Destruyendo todo. La 10ª plaga era exclusivamente para los egipcios. Podía incluir quienes quedaban exonerados de la acción del ángel de la muerte. Se les mandó a qué? A matar un cordero. De allí se instituye la Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto. Pasje, pasar por alto. Dios, el ángel de la muerte, pasaría por alto las casas que estaban ¿qué? Marcadas en el dintel. Entonces la señal era una señal de que las personas ya estaban totalmente santificadas, o era una señal de protección. Era una señal de protección. Y cuando vemos entonces el sellamiento en el contexto de Apocalipsis, los ángeles vienen a destruir y Dios le dice, no hagáis daño ¿qué? Al mar, las aguas, la tierra, a los árboles, hasta que sean sellados ¿qué? En su frente. ¿Quiénes? Los 144,000. Ahora, el sello, entonces, no cabe duda que es una señal de protección. Vamos a la siguiente lámina. Un edicto sellado en el Antiguo Testamento significaba que no podía ser revocado o modificado. El sello no modifica el documento, sino que confirma el contenido. En el Nuevo Testamento
El sello se usa como confirmación para apartar y preservar un reconocimiento de qué, de que eso me pertenece. Ahora, yo le hacía una pregunta, ¿de qué manera le pertenecemos nosotros a Dios? ¿Cuál es la primera razón que podemos dar? Vamos a la siguiente lámina, correcto. Y vamos al libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías capítulo 43, versículo 1. Hay dos razones contundentes por las que le pertenecemos a Dios. Dice, ahora, versículo 1, capítulo 43 de Isaías, ahora así dice Jehová, ahí está la primera, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, ¿por qué? Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Por qué le pertenecemos a Dios? Por creación y por qué más. Fuimos comprados con un precio infinito y luego ahí lo vamos a mirar en el Apocalipsis, por la sangre de ¿quién? La sangre del Cordero. Entonces el sello es una impronta de que usted y yo le pertenecemos ¿a quién? Le pertenecemos a Cristo Jesús. Ahora, hay que recordar que el sábado es un elemento de la ley divina y es un símbolo ¿de qué? También del sellamiento. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de quién. O sea, de que usted le pertenece a quién. ¿Por qué usted guarda el sábado? ¿Porque quiere pertenecerle a Dios o porque le pertenece a Dios? En unos días va a comenzar el Mundial de Fútbol. Imagínense que llegue la final. Y la final va a ser Estados Unidos y México. Bueno, aquí, a ver, ¿cuántos aquí son mexicanos? Doctor, usted tiene que ir a México también. Hasta yo voy a ir a México. Si esa final se llega a dar, yo voy a ir a México, pero aquí la mayoría son quizás ciudadanos, pero van a ir a México, porque tienen a qué? Tienen a México en el corazón. Y igual, hermanos, yo le quiero decir que guardamos el sábado porque tenemos a Dios en nuestro corazón. No porque queremos que Él venga, nosotros guardamos el sábado, lo guardamos porque Dios está aquí. Es así como Dios desea verlo en nuestra experiencia, porque lo amamos, porque es nuestra alma mater. Y esa debería ser la condición en la que nosotros deberíamos llegar a nuestra vida espiritual. El sábado, porque nosotros pertenecemos ¿a quién? A Él, porque nos creó y porque nos ha redimido con su sangre. Así que el sábado no debe ser una carga, no debe ser debe ser un regocijo para el pueblo de Dios. Ahora, vamos a la siguiente. Tenemos algunos elementos también. Vamos a la siguiente lámina. No todo, dice Ellen White, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Porque el sello no es algo que se recibe por obra. La observancia meramente legalista del sábado está lejos de ser una evidencia de una relación salvadora con Cristo. Así que el sábado debe ser ¿qué? El resultado, no lo contrario. Ahora luego dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestro carácter tenga una mancha. Y aquí quizás nos toca entender lo que Elena White quiso decir. Nos toca a nosotros. ¿Cómo? Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter y limpiar el templo del alma de toda contaminación. O sea, nos toca a nosotros hacer algo que es imposible para el ser humano, sí. ¿Qué quiso decir Elena White con esto? Necesitamos aprender a entender a los escritos del Espíritu de Profecía. Mire lo que dice la siguiente lámina. No olviden, y dice ella, nos toca a nosotros remediar ¿qué cosa? Los problemas del carácter. ¿Y qué dice ella acerca de esto? Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Es imposible
por nosotros mismos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosas limpias de inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no estáis sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo pueden estar. La educación, la cultura, el ejercicio, la voluntad, el esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera, pero no tiene poder para salvarnos. Puede producir una corrección externa de la conducta, pero no puede cambiar el corazón, no puede purificar la fuente de la vida. Debe haber un poder que obre ¿desde dónde? Desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es ¿quién? Es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer a estas a Dios a la santidad. Entonces, cuando Elena White dice que nos toca a nosotros remediar los problemas, no nos está diciendo que eso está en nuestras manos, está en las manos de Dios, pero si hay algo que está en nuestras manos. Vamos a la siguiente lámina. Dice ella, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales, a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante tres cosas: la confesión, la humillación y el arrepentimiento. Esta es la parte que nos toca a nosotros. La oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. ¿Cuál es nuestra parte entonces? No es resolver los problemas del pecado, es que venir ¿a quién? A aquel que puede limpiarnos, que es Cristo Jesús. ¿Cómo? Confesando, humillándonos y arrepintiéndonos. Lo demás lo hace ¿quién? Lo hace el Señor. Obviamente el Espíritu Santo es quien nos lleva en este proceso desde el inicio. Ahora, también hay otro aspecto acerca del sellamiento. Dice que el Espíritu Santo es el que nos sella. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Vamos a la siguiente lámina y quiero, hermanos, dele ahí. Dale otra vez. Okay. Ahora vamos a entender este punto que es clave. Dice, ahora es momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sea impuro. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso, engañoso. Todos los que reciban el sello deben estar como. Dice, ay, una vez una hermana me dijo, pastor, yo prefiero morirme antes de que llegue ese tiempo porque tengo que estar sin mancha. Yo nunca voy a poder estar sin mancha. La pregunta es, ¿eso está en nuestras manos? Dice la Biblia que nuestra justicia es como qué. Ahora, ¿cómo quiere Dios presentar a su iglesia? ¿Sin mancha, sí o no? Hay un pasaje en la Biblia en Efesios 5:25 dice, marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tenga ¿qué? Mancha ni arruga. Ahora yo les pregunto, ¿este requerimiento es exclusivo para las personas que van a vivir en el fin del tiempo? Siempre ha sido un requerimiento ¿para qué? Para todos los hijos de Dios estar ¿qué? Sin mancha. José, sin mancha. Daniel, sin mancha. Todos los hijos de Dios fueron llamados para vivir una vida ¿qué? Santa. No es exclusiva para los que van a vivir en el último tiempo de la historia de la humanidad. Sin embargo, apreciados hermanos, recuerden que el sellamiento es una obra de Dios para proteger a su pueblo de la contaminación del pecado y de la idolatría. Ahora, el tiempo se nos ha ido, pero quiero ir a las últimas consideraciones acerca de los 144,000. Vamos a la siguiente lámina, la siguiente. ¿Es un número literal o simbólico? ¿Por qué pienso que es un número simbólico? Por algunas razones específicas. El capítulo de los sellos termina con la siguiente palabra. El sexto sello termina con la siguiente palabra.
porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira de Dios ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál es la respuesta inmediata a esa pregunta? Exactamente, la respuesta inmediata a esa pregunta es los 144.000. Eso es correcto. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue que los 144.000 pudieron estar en pie en el gran día de la ira de Dios? De eso no se dice nada en la primera parte del capítulo 7. De eso se va. ¿Cómo fue que estuvieron en pie en la segunda parte del capítulo 7? Y vamos a mirar entonces algunos detalles y yo quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a la Biblia para que entendamos estos detalles que quiero mencionarles a ustedes. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. El capítulo 6, que es el capítulo que habla de los sellos, termina con el sexto sello, más queda pendiente el séptimo sello. Y en el capítulo 7 dice, después de esto vi 4 ángeles sobre los pies de los 4 ángeles, de los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué está viendo? ¿Cuál es la acción que está viendo, que está haciendo Juan, que está describiendo? ¿Está viendo o está oyendo? Ah, muy importante, está viendo. Y luego entonces en el versículo 4, él no está viendo, sino que dice, y oí el número de los sellados. Está viendo, pero solamente está viendo los 4 ángeles que están reteniendo el sello, pero no está viendo a las personas que están siendo selladas, sino que oí. Pero luego en el versículo 9 dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud. Ahora, este juego o estas acciones de Juan son muy comunes en el Apocalipsis. En el capítulo 1, Juan dice que oye la voz de alguien que habla con él, pero él no está viendo, y luego se voltea y ve. Estas acciones de Juan son comunes tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 7. Juan primero ve o está oyendo, pero luego va a ¿qué? A ver. Eso nos dice a nosotros que Juan escuchó el número, pero no está viendo. Y luego cuando se voltea, en el versículo 9 dice, él mira a una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que están delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de qué? De ropas blancas con palmas en las manos. Ahora, dice una multitud que no podía contar. Si ustedes le ponen a contar 144.000, los va a contar. ¿Por qué? Porque el número es más bien simbólico y ahora noten ustedes la conexión. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el Cordero, y todos los ángeles están en pies alrededor del trono, y los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Ahora tendrán ustedes la siguiente pregunta, esto es muy importante, esta pregunta. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? En el original la palabra, la pregunta más bien debería ser, ¿cómo fue que llegaron aquí? ¿Recuerdan la pregunta final del sexto sello? Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces la pregunta es, ¿cómo fue que estos hombres se mantuvieron en pie y están aquí? ¿Y qué le dice? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, tú lo sabes. Ellos se vestían bien, no iban a fiesta, no comían carne. Por eso fue que llegaron aquí. ¿Cuál es la razón por la que están allí? Ellos han venido ¿de qué? De la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Así que el último grupo o la última generación que va a ver a Jesús viniendo en gloria, porque va a haber otro grupo que va a resucitar, es un grupo que va a mantenerse en pie, no porque ellos tengan la capacidad de hacerlo, sino porque ellos han decidido entregar su vida enteramente en las manos de quién, del Cordero. Y su vida ha sido emblanquecida con qué, con la sangre del Cordero. Noten ustedes el versículo 15 o el versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de dónde, de la gran tribulación, y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven, son siervos de Dios, como son descritos en la primera parte del capítulo 7, y les sirven día y noche. ¿Dónde? En su templo. ¿Saben lo que dice Elena de White en el libro Primeros Escritos? Que los únicos que entran en el templo son los 144,000. Eso significa que los 144,000 son una gran multitud de todas las naciones. El 144,000 es solamente un número que tiene un significado importante, pero no es un número literal. Es una gran multitud de todas las naciones y son los que sirven a Dios día y noche en su templo. El NJ dice que los únicos que entran en el templo son los 144,000. Ahora, no son los únicos que se van a salvar, porque Dios va a resucitar de las tumbas a una gran cantidad de personas. Y ya no se dice de esas personas que son una multitud solamente, dice que son como, ah, son como la arena del mar. ¿Recuerdan ustedes la promesa que Dios le dio a Abraham? Que su descendencia sería como qué? Como las estrellas. Ahí se va a cumplir. No en los que van a estar vivos cuando Jesús venga, sino en los que van a resucitar de todas las edades, se va a cumplir la promesa que se le dio a Abraham de que serían como qué, como las estrellas del cielo, su descendencia. Las siguientes consideraciones, hermanos, en Apocalipsis 5, Dios tiene un rollo en su mano que inicialmente nadie es digno de abrir. Mientras Juan llora, un anciano le dice que el león de la tribu de Judá, Jesús, ha vencido y es capaz de abrir el sello. Juan oye hablar del león, pero cuando en el 5 y 6 mira, no ve un león, sino un cordero. Jesús, el león, es Jesús el cordero. Jesús, el león, es Jesús el cordero. Este fenómeno se encuentra en la escena inicial de la visión de los sellados. Se repite en la misma visión en el capítulo 7, en el 7:4. Juan oye el número sellado, pero en el 7:9 ve que los 144,000 que fueron sellados forman una gran multitud. Los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo representado de diferentes perspectivas. La primera designa es un término simbólico, la segunda describe la realidad. ¿Recuerdan ustedes lo que le decía? Simbólico, realidad. ¿Qué es lo más importante? La realidad. Otra razón, la respuesta a la siguiente lámina. La respuesta a la pregunta de quién podrá mantenerse en pie se encuentra en todo el capítulo 7. Ambas descripciones de un grupo, los 144,000 y la gran multitud, se refiere a aquellos que pueden mantenerse en pie y señalan el mismo grupo. Otra razón importante, la siguiente, los 144,000 se presentan como respuesta inmediata a la pregunta del capítulo 6, versículo 17. No se le describe con mayor detalle y la consecuencia de poder permanecer en pie en el gran día de la ira no se muestra en Apocalipsis 7, la primera parte, sino solo en Apocalipsis 7, que es la segunda parte. Sin embargo, la gran multitud recibe una descripción más detallada y se le presenta de pie ante Dios. El mismo término, estar en pie, se usa en el 6:7 y en el 7:9. Otra razón, la siguiente lámina, los 144,000, igual que la gran multitud, deben atravesar tiempos difíciles. Los 144,000 son sellados antes que soplen los vientos y deben afrontar las dificultades subsiguientes. La gran multitud ha salido de la gran tribulación. La siguiente razón, la número 5, los 144,000 son la iglesia de Dios en la tierra para los últimos tiempos. La gran multitud es la iglesia de Dios en el cielo para el último tiempo. Los 144,000 son la iglesia militante de Dios para el último tiempo. La gran multitud es la iglesia triunfante de Dios para los últimos tiempos. Entonces vemos allí la relación. Definitivamente los 144,000 son los mismos que la gran multitud. Eso indica que definitivamente este número es simbólico. ¿Y qué otras razones? Vamos a pasar a otra lámina más adelante. La siguiente. Ahí. En Apocalipsis los números tienen significado.
Por lo menos el número 3 es unidad de propósito. El número 4, universalidad total. El número 6, número de hombre, imperfección. El número 7, número de Dios, perfección. El número 10, reino de hombres, pero el número 12, reino de Dios. Vamos a la siguiente lámina. Los 144,000 no son un número literal porque las tribus no son literales, son espirituales. Y el número 144,000 es un número compuesto de 12 por 12 por 1000 o 12 por 12,000 da 144,000. 12 significa reino de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles, 24 ancianos. Y 1000 en la Biblia es un superlativo, es una hipérbole para decir muchísimo, es una cantidad que no se puede contar. Por otro lado, los 144,000, la siguiente lámina, tienen el sello de Dios en su frente, no se contaminaron con mujeres. Ahora yo le pregunto, ¿está hablando solamente de hombres solteros? Si fuera literal, las mujeres quedarían ¿qué? Fuera. Luego dice, son vírgenes. Es un término exclusivo para mujeres. A los hombres no se le dice que son vírgenes, se le dice que son ¿qué? Casto. Entonces, son expresiones para hablar no de personas literales, sino hablar de una realidad más profunda. Está hablando de la iglesia de Dios. Una iglesia que es virgen, que está compuesta de ¿qué? Hombres y mujeres. Está hablando de una realidad mucho más profunda. No se contaminaron con mujeres, no está hablando de solteros que nunca tuvieron alguna mujer en su vida. Si fuera literal, quedarían fuera las mujeres. Está hablando de hombres y mujeres que pertenecen al pueblo de Dios y nunca se contaminaron con otras ¿qué? Con otras creencias paganas. Fueron redimidos entre los hombres, en su boca no fue hallada mentira, son sin mancha delante de Dios. Ahora, noten ustedes algo interesante que nos ayuda a entender que esto es algo simbólico. Vamos a la siguiente lámina. En Apocalipsis 7 faltan 2 tribus. Noten ustedes, en Génesis capítulo 49, no aparece la tribu de Leví. En 49 está la tribu de Leví, pero en Ezequiel 48 es sustituida por la tribu de Manasés. Dale al siguiente. En el capítulo 49 de Génesis está la tribu de José, pero en Ezequiel 48 es sustituida por Efraín. ¿Quiénes son estos dos personajes, Manasés y Efraín? Son los hijos de José, correcto. Pero en el capítulo 7 de Apocalipsis, Efraín desaparece y es vuelto a colocar José. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis también es colocada la tribu de Leví, que cuando se repartieron las tribus, se repartieron la herencia, ¿por qué no le dieron herencia a la tribu de Leví? Porque ellos estaban a cargo de ¿qué? Y fueron repartidos. Pero en la tierra nueva no va a haber distribución geográfica. En la tierra nueva va a haber un solo ¿qué? Un solo Dios y un solo pueblo. Así que la tribu de Leví es insertada porque ya no tiene sentido que ellos sean distribuidos para el sacerdocio, para atender las necesidades de manera geográfica, porque el único sacerdote que va a estar allí para siempre va a ser ¿quién? Por eso dice que él mismo será ¿qué? Su Dios. Entonces ya no hay necesidad de una distribución geográfica, por eso no es un término literal, los 144,000 es un término simbólico. Ahora yo les pregunto, ¿por qué falta Dan y Efraín? Dan fue sacado por traición y Efraín fue sacado de la lista por idolatría. La tribu de Dan y Efraín no forman parte de los 144,000 en Apocalipsis, sin embargo, el plan de Dios no deja de ser 12 ¿qué? 12 tribus. Y aquí está la lección más importante. Si yo no cumplo con la misión por la cual Dios me ha llamado para este tiempo, cualquiera puede tomar mi lugar. Así como se tomó el lugar de Dan y fue sustituido en este caso, por la tribu de José, y así como se quitó a Efraín y fue sustituido por la tribu de Leví,
si yo no cumplo con mi misión, alguien va a tomar mi lugar. Y si alguien toma mi lugar, imagínate, si alguien tomaba el lugar de alguien en la lista de Shirley, significa que el que tomaba mi lugar vivía y yo moría. Y en este asunto, si alguien toma mi lugar, el que toma mi lugar va a vivir para siempre y yo me voy a perder. En todo este mensaje, lo más importante no es lo literal o simbólico, son las realidades, pero hay una realidad muy importante. Dios me ha llamado para cumplir una misión. Y si yo procuro salvar a mí mismo, me voy a perder. Pero dice Pablo que salvando a otro, te salvas a ti mismo. Que ninguno tome tu lugar. Que ninguno tome tu lugar. Dios nos bendiga, apreciados hermanos, que el Señor nos guarde y nos ayude a nosotros a serle fiel en este tiempo, a confiar de que su sello me protege. Pero yo tengo una misión muy importante en el proceso del sellamiento. Compartir el mensaje de salvación para que otras personas sean salvas. Que nadie tome tu lugar. Dios nos bendiga, hermanos. ¿Qué les parece si nos colocamos de pie y oramos? Señor bendito, en esta mañana queremos darte las gracias por este tema, Señor, que nos ayuda a entender más profundamente nuestra verdadera realidad del tiempo del fin. En el cielo no van a haber jerarquías, ni quién es más importante que otro. Todos tenemos una historia importante que contar y es que hemos sido creados y hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y en la eternidad podremos contar nuestras experiencias, nuestras historias, pero que esas experiencias estén llenas de almas que fueron conquistadas para Cristo Jesús y que Dios nos usó como instrumento para salvar a esas personas. Si como iglesia, Señor, o como persona no cumplimos con la misión, Dios va a llamar a otra persona. Y a, a este hombre que usamos como ejemplo, a Oscar Shirley, él recibió un anillo de oro, pero nosotros vamos a recibir mucho más. Vamos a recibir la corona de la vida que el Señor nos dará. Que podamos perseverar y trabajar en la causa del Señor para que otras almas lleguen a los pies de Cristo Jesús. Ahora, bendice también los alimentos que vamos a compartir. Pueden ser de buen provecho para todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.